Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Hubo sesión ayer en el Consejo Deliberante, suspendida 2 veces, pero finalmente hubo sesión, se trataron varios proyectos y este es uno de los temas de los que vamos a hablar con el concejal de la bancada de Juntos por el Cambio, Pablo Lanic, que está en línea. Pablo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día para vos, para toda la gente de la radio y los oyentes, y gracias a ustedes por el espacio como siempre. Pablo, bueno, ¿qué fue lo que dejó la sesión? Y recordarnos un poco cuáles son los proyectos tal vez más destacados presentados, porque es una sesión que ya tuvo 2 suspensiones. Exacto, sí, no, parece que quedara lejos buena parte de los proyectos que fueron presentados, pero por supuesto que no habían perdido vigencia en su gran mayoría. En nuestro caso tuvimos la aprobación de 2 proyectos, uno que tenía que ver con un informe que se pide acerca de la situación patrimonial de una parcela en Barrio Centenario, que bueno, fue de público conocimiento, ustedes también lo han transmitido como medio, que en un principio parecía que estaba ocupada, que luego bueno, el municipio informó que había sido desalojada o que al menos se había desarmado lo que se estaba armando en ese predio. Bueno, la idea es conocer cuál es la situación patrimonial en particular de esa parcela. También fue aprobado otro proyecto de comunicación en el que se le solicita al Ejecutivo un informe respecto de algo que no es la primera vez que se presenta. Esperemos que sí sea la primera vez que se nos responda, ¿no? Digo, en relación al el estado de las piezas del Museo Rafael Hernández, que cerró hace ya un largo tiempo y que, bueno, contiene, digamos, o contenía ese museo y el depósito donde hoy supuestamente estén guardadas esas piezas, buena parte de la identidad de los pehuajenses y de nuestra historia, ¿no? Que es algo que es nuestra obligación cuidar. Así que bueno, la idea es saber en qué estado se encuentran y qué planes hay también, ¿no? Porque ya ha pasado un tiempo prudencial como para que se hubiera tomado alguna resolución al respecto. Y fue rechazado un proyecto que habíamos presentado solicitándole al Ejecutivo Municipal realizar gestiones para la instalación de un laboratorio de análisis de muestras de COVID en Peguajó, habida cuenta que Trenquelauquen, Casares, Bolívar y alguno más que me estoy olvidando, están algunos ya funcionando, otros a punto de hacerlo, en su gran mayoría han procurado no depender y optimizar los tiempos de respuesta, de tener los resultados, los tiempos de los resultados de los análisis, teniendo sus propios laboratorios y también teniendo en cuenta lo que ha pasado con los laboratorios de provincia, que por supuesto, y era previsible, se vieron colapsados en determinado momento por la cantidad de hisopados que están recibiendo, ¿no? Bueno, este proyecto fue rechazado, tampoco nos conformó demasiado el argumento, se habló que se mandaban 24 diarios a Bolívar y 60 semanales a Azul. Es como que hay un cupo y a veces por ahí los números no nos dan tampoco de acuerdo a lo que se informó, a lo que se informa oficialmente, pero bueno, más allá de eso nosotros seguimos creyendo en la necesidad que es importante o sería importante para Peguajó contar con un análisis, con un laboratorio propio. El otro día explicaba el intendente Fernández que a partir de que ellos han podido procesar y lo hacen durante las 24 horas del día, han puesto turnos para que el laboratorio funcione al menos mientras el brote siga vigente, prácticamente no tienen sospechosos, o los sospechosos a las pocas horas desaparecen de esa condición, ¿no? O se confirman o se descartan. Claro. Pero muy rápidamente han podido incluso hacer los seguimientos que tienen que hacer y demás, porque enseguida saben de qué están hablando, ¿no? Si de un positivo o negativo. Esto es, desde el punto de vista epidemiológico, decía él, una solución, porque la velocidad en este caso es importante, y también para el vecino, ¿no? Que a veces ha pasado aquí en Peguajó 3 o 4 días aislados porque el laboratorio tenía algún inconveniente y finalmente ha venido negativo y ha perdido 3 o 4 días de trabajo, claro. O las autoridades han perdido 3 o 4 días
a veces para poder tomar alguna determinación también desde el punto de vista médico. Desde todo punto de vista sería importante tenerlo, pero evidentemente el oficialismo no lo considera así, ¿no? El argumento es que se mandan a otro lado, pero claro, justamente es el mismo argumento por el que se pide exacto, el laboratorio acá. Digo, sí. sí, sabemos que se manda a otro lado. La idea es que sea acá, sin desmerecer a nadie, pero digo, Carlos Casares, que es una ciudad bastante más chica que Pehuajó, lo ha logrado. Digo, prácticamente todos los municipios van por ese fin. Y sí, porque todos ven primero una necesidad, ¿no? Claro. Y además es que esto ha llegado aparentemente para quedarse un buen tiempo, digamos, es una inversión, no es un gasto. Pero bueno, la verdad, por supuesto que no nos conformó la argumentación del rechazo y por supuesto que mucho menos nos ha convencido. Estamos convencidos de lo contrario, que hace falta, o haría falta al menos la gestión, ¿no? De un laboratorio propio que agilice, que optimice los resultados, que es la herramienta fundamental para después desatar todo un protocolo y tratar de evitar que ese caso se convierta en 2, en 3, en 10. Pablo, yendo a otro tema, y decíamos al principio un poco, íbamos a hablar de dos cuestiones. Ayer, una opinión personal, pero también evaluando la situación que venimos atravesando desde hace mucho tiempo, las historias que vamos conociendo a lo largo de toda esta situación. Realizabas un posteo respecto de lo que fue la visita del ministro y una comitiva de gente que lo acompañó ingresando a nuestra ciudad, oportunidad que no han tenido, por ejemplo, vecinos que han querido despedir a sus seres queridos fallecidos. Ayer justo llegábamos al Consejo Deliberante y veíamos, todo mi paso por el periodismo me lo ha permitido ver también siempre. Cuando viene un ministro más de ese rango, no viene solo, viene una comitiva realmente importante que evidentemente ni en pandemia ha disminuido, ¿no? Porque había un montón de gente que además venía de gira, ¿no? Creo que habían estado en Chivilcoy, después habían estado en Casares, y de mínimas terminaba acá en Pehuajó, no sé si seguía por algún otro lado. Y la verdad, nada, digamos, posteé eso como vecino, ¿no? Porque hace unas semanas terminé de leer un libro de Nassim Taleb, es un escritor libanés que se llama Jugarse la piel, ¿no? Y habla de la legitimidad que tienen, o la falta de legitimidad que tienen muchos que no le ponen el cuerpo a lo que dicen, ¿no? En especial habla el escritor acerca, por ejemplo, de aquellos economistas que recomiendan invertir en determinada cuestión con el dinero que no es de ellos, o habla de religiosos que predican hacer algo cuando en realidad no es lo que ellos hacen, y habla mucho de los políticos y las autoridades que no son alcanzados por las decisiones que ellos toman, ¿no? Él dice que en realidad hay que escuchar y seguir a aquellas personas que le ponen el cuerpo y que se hacen y que, digamos, son alcanzados por los beneficios o los perjuicios de aquellas decisiones que toman. Y me acordaba de eso ayer cuando lo veía, porque todos hemos conocido historias dramáticas, tristes, complicadas, en medio de esta pandemia, de vecinos que no han podido ingresar en situaciones límite a Pehuajó, en nombre del cuidado de la salud de los pehuajenses, de padres y abuelas o abuelos que están solos desde hace 6 meses, porque también sus familiares no pueden ingresar a Pehuajó en nombre del cuidado de nuestra salud, y la verdad que da bronca, me dio bronca por lo menos, ver fundamentalmente una comitiva de funcionarios para nada esenciales, que además no estaban cumpliendo un rol esencial, no es que vinieron a alguna situación fuera de lo común que hubiera ocurrido y que requería sí o sí de la presencia, nada, diría que vinieron más que nada a hacer política en medio de la pandemia. Y buena parte de la autoridad que se tiene cuando se pide la colaboración de los vecinos
también tiene que ver con esto, ¿no? Con ponerle el cuerpo a lo que uno mismo está pidiendo, ¿no? Esto es como con los hijos, ¿no? Cuando uno pide algo pero los hijos ven que uno no lo hace, es difícil, es muy difícil que los chicos lo cumplan. Y empatía no es una palabra que suena muy lindo y que todos hemos aprendido lo que quiere decir, o algunos han aprendido lo que quieren decir porque terminan coloreando un discurso. Empatía es una actitud hacia el otro, ¿no? Y no hay mayor empatía, o no debería haber mayor empatía en un funcionario que ser el primero en cumplir aquella norma que nos está pidiendo, por favor, que cumplamos a los vecinos, ¿no? Entonces me dio mucha bronca porque los políticos no tenemos coronita, y si de algo sirve, si bien yo no pertenezco al sector político del que estoy hablando, pero sí estoy en el colectivo de la clase política, pedirle disculpas también en nombre de los políticos a esos pehuajenses, o que no pudieron ingresar, o que no pudieron despedir un familiar, o demás, porque la verdad lo que vi ayer, en mi opinión, es una falta de respeto para ellos. Pablo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hubo sesión en el Consejo Deliberante, 2 de los proyectos presentados fueron aprobados, justamente el proyecto que apunta al tema de la salud, a pedir que Pehuajó cuente con un laboratorio de análisis para COVID, como ya está ocurriendo en muchísimos municipios de toda la provincia, en la región también. El rechazo fue porque las muestras ya se están enviando a otros laboratorios. Por otra parte, bueno, un descargo más desde lo personal, pero también con esa responsabilidad de pertenecer a la clase política. Hablando de esto, ¿no? Aquellos vecinos nuestros que han perdido familiares y no han podido realizar un velatorio, no han podido acompañarlos, aquellos que sus familiares estaban en situaciones críticas y viviendo afuera no pudieron ingresar a Pehuajó, aquellos que hoy se encuentran solos en sus casas y no pueden ver a sus hijos, a sus nietos, no pueden compartir un rato con su familia, y un grupo importante de políticos, seguramente gente de prensa, algún secretario, que vino ayer a acompañar al ministro, que recorrieron y otros distritos, que ingresaron sin inconvenientes y se fueron de la misma manera, y que de mínima es injusto para el común de la sociedad, que tiene que cumplir estrictamente con un montón de protocolos y de cuestiones que evidentemente los políticos no cumplen, o al menos creen estar exentos.